y en el día de hoy junto con mis compañeros María Juliana Fernández, Natalia Orellano y Frank Barrios vamos a hablar pues acerca de la ventilación con liberación de presión de la vía aérea. Pues como introducción tenemos que la ventilación con liberación de presión de la vía aérea pues no es más que un método de ventilación mecánica pues que ha sido utilizado en la práctica clínica durante más de 20 años. Este enfoque pues se fundamenta en el concepto de pulmón abierto, que como tal busca maximizar la oxigenación y el reclutamiento alveolar pues a través de ciclos alternos de presión inspiratoria y periodos de liberación. ¿Cómo funciona esta ventilación con liberación de presión de la vía aérea? Pues esta como tal se caracteriza por la aplicación de ciclos de presión que van a permitir que los alveolos pues se mantengan abiertos durante un tiempo prolongado, pues lo que facilita una mejor oxigenación. Y durante pues la fase de presión alta, el ventilador va a proporcionar soporte a la respiración del paciente, mientras que en los periodos de liberación se permite la expiración pasiva. Este ciclo no solo mejora la ventilación, sino que también permite que el paciente realice respiraciones espontáneas, pues lo que es crucial para preservar pues la función del diafragma y minimizar la sincronía entre el paciente y el ventilador. Los objetivos principales pues de esta ventilación con liberación de presión de la vía aérea son la oxigenación segura y la comodidad. Pues la oxigenación segura busca evitar la aplicación de presiones peligrosamente altas en las vías aéreas, lo que reduce el riesgo de lesión pulmonar inducida por este ventilador y mantiene pues la estabilidad hemodinámica pues del paciente. Y la comodidad pues que permite que el paciente pueda respirar espontáneamente a diferentes niveles de presión, lo que contribuye pues a su confort y su bienestar durante todo este proceso de ventilación. Y si hablamos del uso clínico de esta ventilación con liberación de presión de la vía aérea, como tal, no es un modo utilizado en todas las unidades de cuidados intensivos, pero se ha establecido como una pues alternativa valiosa para que pacientes con hipoxemia severa, y también pues es indicado por su capacidad pues para mejorar la oxigenación sin comprometer pues la seguridad del paciente, lo que lo convierte a este método en una opción digna de consideración en situaciones críticas. Ahora pues vamos a hablar acerca de la distribución de la ventilación. Como tal, pues este es un aspecto crucial pues en la fisiología respiratoria, ya que este se comporta pues de manera diferente durante la respiración espontánea en comparación pues con la ventilación mecánica controlada. Pues diversos estudios han demostrado que estas diferencias pueden tener un impacto significativo pues en la efectividad del intercambio de gases en los pulmones. Y pues si hablamos de las diferencias entre la distribución de la ventilación mecánica, pues durante la respiración espontánea, las fibras musculares posteriores del diafragma pues se van a contraer con mayor fuerza que las anteriores. Esto va a resultar una mejor ventilación de las regiones pulmonares dependientes cuando el paciente está en una posición supina. Estas áreas pues son más efectivas para el intercambio de gases debido a su mayor flujo sanguíneo, lo que va a mejorar la relación de ventilación-perfusión. En contraste, durante la ventilación controlada, pues el volumen de corriente tiende pues a distribuirse y más hacia las regiones del pulmón que son menos perfundidas y tienen menor impedancia de presión. Esto como tal pues va a llevar que el volumen del paciente se dirija a áreas menos ventiladas y atelectásicas, especialmente en pacientes con pulmones enfermos. Ahora pues vamos a hablar acerca de los efectos de la ventilación espontánea. Pues la respiración espontánea sostenida tiene algunos beneficios significativos pues para mejorar la distribución de la ventilación hacia las áreas pulmonares dependientes. Pues esto se debe o se traduce en una mejor relación, ya que la contracción activa del diafragma pues ayuda a que no se dé un colapso alveolar. Pues este fenómeno particularmente es importante en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, donde las áreas dependientes del pulmón pueden colapsar pues debido a presiones inadecuadas. Si hablamos pues de los beneficios de la ventilación con liberación de presión de la vía aérea, pues este ha surgido como una estrategia efectiva pues para mejorar la oxigenación en pacientes críticos. Esta modalidad pues va a permitir que los pacientes realicen respiraciones espontáneas mientras que reciben soporte ventilatorio. Y en algunas pues investigaciones han demostrado que en algunos modelos porcinos con lesión pulmonar el uso de esta ventilación junto con ventilación espontánea incrementa significativamente pues la presión parcial de oxígeno y el volumen pulmonar hacia la aspiración. Pues además también se ha observado un fenómeno dinámico de reclutamiento alveolar, donde las áreas pulmonares dependientes son reclutadas progresivamente durante el uso de esta ventilación. Pues este proceso no solo va a mejorar la oxigenación, pues, sino que también protege las regiones pulmonares para evitar su sobredistensión. Ahora, hablando del intercambio de gas pulmonar, pues el uso de esta ventilación con liberación de presión de la vía aérea en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues han demostrado ser como tal una estrategia demasiado efectiva porque mejora la oxigenación y la función pulmonar.
Pues en este contexto, la incorporación de esta respiración espontánea durante esta ventilación hace que haya pues un aporte a un 10 y un 30% de ventilación por minuto, que esto pues se asocia con beneficios significativos. Si hablamos de los beneficios de esta ventilación con respiración espontánea, uno de los principales efectos positivos de esta combinación es el aumento de la relación con ventilación-perfusión, que este incremento es crucial porque optimiza pues el intercambio gaseoso en los pulmones, lo que va a resultar en una mejor oxigenación arterial, y además pues también se ha observado que esta modalidad pues va a permitir el reclutamiento de áreas pulmonares que previamente pues no estaban ventiladas, lo que va a contribuir pues a una mejor función respiratoria. Si hablamos del efecto temporal, aunque los beneficios de la ventilación espontánea son claros, pues es importante destacar que no se producen mejoras inmediatas en el proceso del intercambio gaseoso, sino que hay estudios clínicos pues que han indicado que el efecto positivo se manifiesta como tal después de aproximadamente 6 horas de la ventilación. Y esto pues sugiere que los cambios en la función pulmonar y la oxigenación pues requieren también de tiempo para desarrollarse y estabilizarse. Si hablamos de las implicaciones clínicas, pues la implementación de esta ventilación junto con la respiración espontánea pues se representa como una estrategia valiosa para optimizar la oxigenación y mejorar el reclutamiento alveolar, pues al permitir que estos pacientes respiren espontáneamente dentro del marco del soporte ventilatorio, pues obviamente va a facilitar una mejor distribución de la ventilación y se van a minimizar las complicaciones asociadas pues con la ventilación mecánica convencional. Ahora, hablando del reclutamiento como tal, el reclutamiento pues alveolar es un proceso crucial en la fisiología respiratoria, especialmente con pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues este fenómeno no es más que la apertura de los alvéolos colapsados o no ventilados, lo que permite pues mejorar el intercambio gaseoso de los pacientes. El reclutamiento alveolar pues depende principalmente pues de la presión de aperturas de las diferentes unidades alveolares, y en el contexto de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria pueden haber una variedad de estas presiones distribuidas pues a lo largo del pulmón. Si hablamos de los mecanismos de reclutamiento, el pulmón funciona como un sistema interdependiente, lo que significa que el reclutamiento es un espacio aéreo que puede influir en los alvéolos vecinos. Este efecto da tracción radial y genera pues un reclutamiento dependiente del tiempo, donde pues la apertura de estos alvéolos va a facilitar la apertura de los alvéolos vecinos. En este sentido se ha observado que la respiración espontánea, especialmente cuando esta pues se realiza pues con altos volúmenes pulmonares, puede ser más efectiva pues para lograr un reclutamiento alveolar progresivo y sostenido en comparación con el uso del volumen tidal, el volumen tidal mecánico durante pues las ventilaciones controladas. Si hablamos de la efectividad de las maniobras de reclutamiento, pues aunque estas maniobras específicas de reclutamiento pueden ser efectivas para mejorar el intercambio gaseoso y la distensibilidad del paciente, pues su efecto tiende a ser temporal y requiere también de repetición pues para mantener estos beneficios. Si hablamos de las ventajas de la ventilación con liberación de presión de la vía aérea, esta pues como tal se presenta como una alternativa valiosa. Se puede considerar como una maniobra continua de reclutamiento, siempre y cuando se mantenga una presión alta durante el proceso del ciclo respiratorio, que esto como tal pues crea un pulmón abierto y va a facilitar más la respiración espontánea. Si hablamos de los efectos cardiovasculares, la ventilación con liberación de presión de la vía aérea tiene efectos significativos en el sistema cardiovascular, especialmente en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Uno de los impactos más importantes del reclutamiento alveolar pues, que ha logrado es la reducción casi total de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esta vasoconstricción que ocurre en respuesta pues, a la hipoxemia como tal puede limitar el flujo sanguíneo y afectar pues, negativamente tanto al sistema pulmonar como al sistémico. Y pues al revertir esta vasoconstricción se produce una disminución pues en la resistencia vascular pulmonar, lo que a su vez reduce la poscarga y contra pues la cual el ventrículo derecho debe eyectar su volumen por latidos. Y si hablamos de los beneficios hemodinámicos, pues la reducción de la poscarga pues permite que el volumen dital tenga como una fracción de eyección más alta, lo que resulta en una disminución del volumen sistólico, y que la presión sistólica al final de este ventrículo como consecuencia pues... ¿Cómo ventilar pacientes en APRB? La ventilación en APRB se usa en el tratamiento de síndrome de distrés respiratorio agudo para proteger los pulmones de lesiones adicionales.
El objetivo es mantener el pulmón entre los puntos de inflexión inferior y superior en la curva de presión-volumen, evitando el colapso alveolar y la sobredistensión. Esto se logra mediante un enfoque de pulmón abierto, maximizando el reclutamiento alveolar. Los parámetros claves de APRB incluyen P alta, P1 y P baja, que es P2. Ajustar la P1 debajo del punto de inflexión superior y la P2 sobre el punto de inflexión inferior. Y la otra es T1 y T2. Ajustar T1 para la frecuencia respiratoria y T2 para controlar la auto-PEP, evitando el colapso alveolar. Destete de la APRB. El destete en la ventilación APRB sigue una estrategia gradual conocida como Drop and Stretch. Este método consiste en reducir de forma progresiva la presión alta P1 y aumentar el tiempo alto T1 para ir disminuyendo el soporte ventilatorio mientras se promueve la respiración espontánea. Pasos para el destete en APRB. Primero, reducción gradual de la presión alta P1. Se disminuye la presión alta en intervalos pequeños, generalmente de 2 a 3 centímetros H2O por vez. Esto reduce la presión inspiratoria máxima, lo que disminuye el esfuerzo ventilatorio asistido. Segundo, aumento progresivo del tiempo alto T1. A medida que se baja la presión alta, se alarga el tiempo alto, generalmente en incrementos de 0,2 a 0,5 segundos. Esto aumenta el tiempo que los alvéolos permanecen abiertos, ayudando a mantener la oxigenación mientras se reduce la dependencia de la ventilación. Tercero, reducción de las liberaciones programadas. Conforme se reduce la presión inspiratoria, también se va disminuyendo el número de liberaciones programadas, es decir, la frecuencia de ciclos de liberación de presión. Esto permite que el paciente haga más respiraciones espontáneas, lo que es esencial para su recuperación y eventual extubación. Cuarto, conversiones a CPAP. Una vez que la presión alta ha llegado alrededor de 16 centímetros, el tiempo alto está entre 12 a 15 segundos y la respiración espontánea del paciente aporta la mayor parte del volumen minuto. Se puede convertir el modo APRB a CPAP. Esta fase, la CPAP, se titula hacia abajo, usualmente a valores entre los 5 a 10 centímetros, lo que reduce el soporte de presión mientras el paciente respira por sí mismo. Y por último, la extubación. Cuando el paciente tiene suficiente respiración espontánea, un estado mental adecuado y proteger su vía aérea y manejar secreciones, se puede proceder a la extubación. Ventajas del destete gradual. Primero, facilita la respiración espontánea. Permite que el paciente recupere el control de su respiración a su propio ritmo. Segundo, evita la fatiga respiratoria. La transición suave ayuda a evitar el sobreesfuerzo respiratorio. Y tercero, mejor reclutamiento alveolar. Mantiene los alvéolos abiertos durante más tiempo, lo que optimiza la oxigenación sin causar sobredistensión o colapso alveolar. Y bueno, vamos a tener también unos estudios experimentales recientes. En un estudio que se evaluó el efecto de diferentes niveles de respiración espontánea durante la ventilación APRB y BIPAP en la aireación y perfusión pulmonar utilizada por PET y TC. Se indujo una lesión pulmonar de 12 cerdos y se ventiló con APRB y BIPAP. Tras reducir la presión arterial de oxígeno, los resultados
mostraron que los niveles altos de respiración espontánea, más de 30%, mejoraron la oxigenación y reducieron el estrés pulmonar y aumentaron la aireación en áreas dependientes del pulmón. Ventajas de la APRB. La APRB ofrece ventajas como la preservación de la ventilación espontánea y el reclutamiento alveolar, lo que se traduce en una mejor oxigenación y menor necesidad de sedantes, facilitando la extubación temprana. Bueno, en esta diapositiva le hablaremos sobre las desventajas de la ventilación con liberación de presión de la vía aérea. Entonces, bueno, tenemos que esto es un método ventilatorio que tiene sus propias desventajas, ya que algunos autores alertan sobre la ventilación espontánea, ya que este esfuerzo respiratorio incrementa el consumo de oxígeno de los músculos respiratorios, el cual puede alcanzar hasta el 25% del consumo de oxígeno corporal total. Este incremento en la perfusión de los músculos respiratorios puede desviar la perfusión sistémica y la entrega de oxígeno lejos de los órganos vitales, lo cual podría ser especialmente en estados de choque. Otra desventaja es un posible efecto de aumentar el trabajo para respirar, que potencializa la forma de edema pulmonar al incrementar el gradiente de la PTP. Las respiraciones espontáneas que ocurren en P2 o durante la transición de la liberación de la presión de la P1 a P2, generalmente la TPR más alto. Esta respiración puede crear una gran incomodidad y asincronía, ya que la respiración en la vía aérea podría estar bajando y el flujo de gases podría estar escapando del círculo cuando el paciente está tratando de respirar el aire. Finalmente vamos a tener que como una forma de ventilación controlada por la presión tiene el riesgo de cambios de volúmenes con alteraciones en la mecánica pulmonar, cambios en el esfuerzo respiratorio espontáneo del paciente, lo que puede generar altos PT y variantes en la PTP, lo que va a conllevar a un riesgo de volutraumas. En algunos estudios los volúmenes exhalados medidos pueden exceder hasta los 9 milímetros por kilogramo de peso. Estos grandes volúmenes exhalados implican grandes volúmenes inspirados, finalmente, que podrían violar las estrategias previamente mencionadas de protección pulmonar. Estos incrementos del riesgo de la bili y probablemente la mortalidad.